Ustedes saben que en mayo yo fui a los Estados Unidos por un mes y yo pasé mucho tiempo con Dios. Y un domingo yo fui a la iglesia donde asiste mi hijo. Y el pastor allá compartió estos 7 puntos de cómo manejar sus finanzas. Entonces, ¿por qué estamos aquí compartiendo tantos testimonios maravillosos de cómo Dios ha hecho cosas después de diezmar? Yo pensaba que este mensaje va a ser bueno para nosotros para complementar los testimonios. Estos son tips que necesitamos considerar en nuestras vidas. Necesitamos, después de hoy, hablar con Dios. Necesitamos examinarse para ver si hay cosas en nuestras vidas financieras que Dios quiere cambiar. Y no es por una curita de sus finanzas tampoco. Es por una transfusión de sangre. Es por un cambio poderoso en sus finanzas. Pero tienen que hacer cambios para recibir las bendiciones que Dios quiere por nuestras finanzas. Y la otra cosa que quiero decir antes de comenzar es tener paciencia. Las finanzas son un poquito como una dieta o ejercicio. Tenemos que comenzar de hacerlo. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que tener paciencia y continuar diligente para hacer las cosas. Y después, un día después de hacer una dieta por un rato, va a ver que su peso es menos. Y después de hacer ejercicio, va a ser que, yo tengo más músculos, yo estoy más fuerte. Y también en la casa, ustedes van a ver que hay más finanzas, hay más provisión, hay más bendición de Dios. Entonces, tener paciencia. La palabra dice en Gálatas 6:9, a su tiempo segaremos si no desmayamos. Entonces, hermanos, ten paciencia con su mismo. Ten paciencia de hacer cambios, pero al mismo tiempo comenzar en algo. Comenzar de sembrar y no desmayar. Entonces, ¿quién quiere más provisión en su casa? Amén. ¿Quién quiere más contratos, más clientes, más gangas, más ofertas en las cosas que ustedes tienen que comprar? Mejores horas en su trabajo. Estas son cosas relacionadas a la vida financiera que Dios puede bendecir. Entonces, yo quiero decirles también que el pastor y yo hemos sufrido la pobreza. Había un tiempo en nuestras vidas cuando no tuvimos dinero y el pastor tenía que vender su sangre para tener dinero en nuestra casa. Nosotros una vez fuimos al supermercado y de repente habían alas de pollo en venta por $1 por libra. Y compramos un montón y hacemos un gran sopa y regozamos que había carne en la casa. Y también tuvimos que escribir a nuestros acreedores y enviamos a ellos solo $1 cada mes, pero con la fe que poco a poco vamos a comenzar de pagar nuestras deudas. Entonces, yo he visto la fidelidad de Dios en las finanzas, pero tuvimos que hacer cambios en nuestras vidas y ustedes también probablemente tienen que hacer cambios en sus vidas. En los estados, cada primavera hay una temporada que se llama Spring Cleaning.
Y es cuando todas las amas de la casa comienzan de hacer una limpieza profunda en la casa. Ellos mueven muebles y buscan suciedad, buscan telas de araña. Y a veces es lo que necesitamos hacer en nuestras vidas. Necesitamos buscar las cosas que no están en orden, que no están dando gloria a Dios, que no están según la palabra. Ahora en mi casa yo estoy haciendo una limpieza grande. ¿Y qué pasó? Vino un día mi nieto de 3 años mirando las telas de araña en la lámpara y diciendo, abuela, tan chuco. Entonces yo no podía ignorar la suciedad nomás. Yo tenía que comenzar de limpiar, poner cosas en orden. Y a veces es lo que tenemos que hacer en nuestras vidas. Limpiando la casa no es algo nuevo para Dios. En facto, Él ha dicho en Éxodo 12 que durante la fiesta de Pascua, que todos los hebreos tenían que limpiar sus casas. Cada vez por año, ellos tenían que escobar y buscar en las esquinas por la levadura. Ellos tenían que sacar todo esto de su casa. La levadura significa el pecado. Entonces, cuando cosas no están correctas en nuestras vidas, tenemos que sacarlos de nuestras vidas. Tenemos que ser vasos limpios para Dios, que Él puede trabajar en nuestras vidas. Entonces, lo que vamos a ver hoy es 7 tips de cómo manejamos nuestras vidas financieras. Y yo creo que Dios va a hablar con cada uno de nosotros para hacer cambios en algunas cosas tal vez pequeños, algunas cosas grandes. El tip número 1, probablemente lo más importante, diezmar fielmente. No puede ignorar diezmando. Proverbios 3:9 dice, honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos. Cuando usted da su diezmo, usted está honrando a Dios. Malaquías 3:8 dice, no robar del Señor de los diezmos. Cuando no da su diezmo, está robando a Dios. Y cuando usted, según versículo 10 de Malaquías 3, cuando usted trae el diezmo al alfolí, 4 cosas van a ocurrir. Número 1, va a haber carne, comida, provisión aquí en la casa de Dios. Esta casa va a tener provisión para continuar bendiciendo a ustedes y el mundo. Número 2, Dios va a abrir las ventanas del cielo y derramar sobre ustedes bendiciones abundantes. Número 3, Dios reprenderá el devorador para que Él no puede destruir sus provisiones. Él no puede destruir su trabajo, sus clientes, sus incrementos de salario, su favor con sus jefes. Él no puede hacerlo. Y número 4, las naciones van a ver que usted está bendecido. Esto habla que el Señor va a recibir gloria porque sus finanzas están siendo bendecidos. Entonces, es muy importante diezmar fielmente. Mi hijo Bart es un diezmador. ¿Diezmador? Él trabaja en un laboratorio en un hospital. Y un día, hace 3 meses, vino los recursos humanos a él, diciendo,
Mire, estamos examinando todos los salarios que están en el hospital y estamos comparándolos a todos los salarios de hospitales en todos los Estados Unidos. Y si nuestros salarios están un poquito bajos, estamos subiéndolos a la norma de los Estados Unidos. Y ellos encontraron que su salario fue bajo de la norma. Entonces, de repente, de la nada, ellos dieron un buen incremento a él en su salario. Esta es la ventana de los cielos abriendo para él. Amén. Entonces, diezmar fielmente. Número 2, ahorrar diligentemente. Yo sé que a veces esto es difícil. Pero ¿por qué debemos ahorrar nuestro dinero? Número 1, por emergencias y gastos inesperados. Estos pasan siempre. Y si viene un gasto inesperado, no podemos pagar de nuestro dinero cada mes. Por esto es algo extra que necesitamos dinero extra. Entonces es importante ahorrar nuestro dinero. Vamos a ver en Proverbios 21:20. Proverbios 21:20 dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato o el hombre necio todo lo disipa o todo desparece, porque el hombre necio está usando todo su dinero, todo su tesoro, todo su aceite y no está cuidando nada en la casa. Entonces no gaste todo su dinero cada mes. Ahora una cantidad cada semana, cada quincena, cada mes. No tiene que ser mucho, pero tiene que hacerlo sin faltar, con compromiso. Ahorre algo para que haya provisión en su casa. Y la segunda razón que queremos ahorrar dinero es por la diversión. Hay cosas que queremos hacer. Hay cosas divertidas que queremos compartir con nuestras familias, pero necesitamos dinero extra normalmente de lo que recibimos cada mes por esto. Entonces, si podemos ahorrar nuestro dinero, podemos hacer cosas de diversión. 1 Timoteo 6:17 dice, Dios da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Dios tenía diversión en su vida aquí en la tierra. Recuerden, él fue a una boda y lo disfrutó. Él fue a lugares con sus discípulos. Ellos comieron, ellos fueron para hablar y estar juntos. Y también sabemos que en el cielo, que está esperando nosotros allá, vamos a disfrutar un banquete enorme. Si no, esta es diversión, esto es algo especial que Dios quiere darnos. Entonces, ahorrar diligentemente su dinero. Número 3, gastar sabiamente. Proverbios 14:29 dice, el que es impaciente de espíritu
enaltece la necedad. O otra versión dice, el corto de espíritu engrandece el desatino. Entonces, para comprar cosas impulsivamente no es sabio. Gastar su dinero sin pensar, solo por ver algo bonito, no es sabio. Recuerden en Mateo 25, el Señor habló una parábola acerca de los talentos con el buen siervo. Entonces, el Señor está esperando y quiere que usamos nuestras finanzas, nuestra provisión, nuestro dinero sabiamente. Él no quiere que tiramos dinero por nada. Entonces, viva según sus posibilidades. Analice si algo va a ser un éxito si compra algo o va a ser un fracaso si compra algo. Y solo porque su vecino compra un celular nuevo, no indica que usted tiene que comprar un celular nuevo. Tienes que analizar sus finanzas, analizar lo que está enfrente de usted para comprar y no comprar impulsivamente sin pensar. Recuerden en Lucas 14, la palabra dice, y que rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede ganar. Considere cómo gastar su dinero, si vale la pena o no. No comprar gangas solo porque es una ganga. Tal vez no es algo que quiere o necesita en la casa y porque es una ganga se compra. Pero no, tiene que considerar, hacer planes, buscar las cosas correctas. Si es algo que va a estar en la esquina de su casa coleccionando polvo, no comprarlo. Guardar su dinero, gastar su dinero sabiamente. Número 4. Pagar las deudas agresivamente. Tienen que quitar sus deudas. ¿Por qué? Proverbios 22 dice, el que toma prestado es siervo del que presta. No ponerse en esclavitud con sus deudas. Con la esclavitud de la deuda, de los préstamos, vienen llamadas, vienen avisos de falta de pagar, vienen amenazas, viene la ruina de su crédito, viene la ruina de su reputación y en algunos casos, lamentablemente, viene la muerte. Porque yo he oído de personas aquí en Guatemala matadas porque no pagaron sus deudas. Entonces, pagar sus deudas agresivamente. Si usted tiene una tarjeta de crédito y no puede controlar sus compras, tal vez tiene que cortarlo. Esto va a ayudarles. Es algo sencillo. Cortarlo y se puede parar de comprar más. Deuteronomio 28:12 dice, Dios dice acerca de nosotros, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esta es la visión que Dios tiene para nosotros. De no prestar, pero para nosotros de prestar a otros porque tenemos abundancia en nuestra casa. Número 5. Dar y regalar generosamente.
Proverbios 28 dice, el que da al pobre no tendrá pobreza. Gálatas 6:7 dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Segundo Corintios dice, el que siembra generosamente también segará. Lucas 6 dice, dad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando. Esta es una promesa más que generoso, es abundante que van a recibir si da generosamente. Pero ¿a quién debemos dar? ¿Qué dice la Biblia? A las personas de necesidad, a los huérfanos, a las viudas, a los hermanos en la fe y a los incrédulos. Casi a todos podemos dar en fe generosamente cuando estamos guiados por Dios. Una vez Dios me dijo dar una ofrenda a una persona rico. Y yo dije a Dios, Él es rico, Él no necesita mi pequeña ofrenda. Pero Dios me mostró que no era el dinero que este hombre iba a recibir, era el toque de Dios que iba a hablar con el corazón de este hombre rico. Entonces yo fui obediente, yo di la ofrenda y yo vi el gozo en la cara de este hombre porque él recibió algo más que mi dinero, más que mi ofrenda. Él recibió algo de Dios. La generosidad trae el fluir de las reservas del cielo y abre las puertas sobrenaturales. Necesitamos puertas abiertas sobrenaturales. Y número 6, trabajar con excelencia. Esta afecta sus finanzas. En la Biblia, Daniel era un buen ejemplo de trabajar con excelencia. Él era un empleado del rey de Persia y el rey pensó en ponerlo sobre todo su reino. ¿Y por qué? Porque Daniel hizo su trabajo con excelencia. Él tenía favor, era fiel. Dice la Biblia que ningún vicio ni falta fue hallado en él. Él hizo todo perfectamente antes de Dios y esto impresionó el rey de Persia. Proverbios 22 dice, ¿has visto hombre solicito o diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. Proverbios 10 dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. ¿Qué es diligente? Es ser atento en su trabajo. Ser concienzudo, no estar distraído, no faltar de cuidado y preocupación por su trabajo, poner su trabajo en un alto lugar en su corazón y hacer todo de su corazón por su trabajo, por su jefe. Colosenses 3 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Entonces, cuando siembran la honestidad, la fidelidad, la rectitud en su trabajo,
está haciendo bien a su jefe y a bien al Señor. Y número 7, y es tan importante, vivir agradecidos. Deuteronomio 8:18 dice, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Dios es su fuente. No son los hombres, no es el mundo, no es su gran mente, no son sus grandes habilidades. Dios es su fuente y Él debe estar dado honor y gracias por ser la provisión de su casa. Ustedes saben en las casas que tienen niños, que un buen padre, cuando los niños están pequeños, un buen padre provee todo por los niños. Y él no espera una gracias. Pero ustedes saben que viene un día en el crecimiento del niño cuando los padres comienzan de enseñar a los niños decir gracias. Tienes que decir gracias. Gracias, muchas veces, hasta que ellos recuerden que un gracias es importante. Primero Tesalonicenses dice, en todo dar gracias a Dios. Vamos a leer Lucas 17 acerca de los 10 hombres leprosos. Lucas 17. Vinieron 10 hombres leprosos a Jesús pidiendo sanidad. Y versículo 14, cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero? Entonces, Dios está esperando nuestras gracias. Dios está esperando que decimos a Él, Señor, tú has provisto esto a mí. Gracias. Gracias. No hay nadie como tú, Señor. Es primordial estar agradecido con Dios por su bondad, su provisión, sus bendiciones y su amor. Es primordial para hacer esto, para bendecir sus finanzas, para poner sus finanzas en orden. Entonces, para rebasar, número 1, diezmar fielmente. Número 2, ahorrar diligentemente. Número 3, gastar sabiamente. Número 4, pagar las deudas agresivamente. Número 5, dar y regalar generosamente. Número 6, trabajar con excelencia. Y número 7, vivir agradecidos. Entonces, si pueden ponerse de pie, en este momento vamos a recibir
las ofrendas, los diezmos. El pastor va a recibirlos hoy. 2. Si él puede pasar. Y vamos a dar gracias por su provisión. Vamos a orar. Señor Jesús, tú eres digno de recibir la gloria de nuestros labios, Señor, de nuestros corazones. Tú eres la provisión, la fuente de nuestras vidas, Señor. Y te damos las gracias. Te damos, Señor, nuestro amor, nuestra fidelidad, nuestro compromiso, Señor, de cambiar nuestras vidas por tu gloria. Señor, recibe con gratitud estos diezmos y estas ofrendas hoy, Señor, sabiendo que son de nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén.